Bienvenidos a Biblia 360. Hoy continuaremos con la lectura guiada del capítulo 5 de Mateo, donde aprenderemos del famoso Sermón del Monte, el discurso más extenso y profundo de Jesús registrado en los Evangelios. En este capítulo, Jesús revela los valores del reino de los cielos. Comienza con las bienaventuranzas, describe el carácter de un verdadero discípulo y profundiza en la verdadera intención de la ley. Más que reglas externas, Jesús apunta al corazón, mostrando cómo debe vivir quien quiere seguirle de verdad. Comencemos. Capítulo 5. Jesús predica el Sermón del Monte. Sus enseñanzas reemplazan la ley de Moisés y trascienden algunos aspectos de esta. Se manda a todos a ser perfectos como su Padre que está en los cielos. Este Sermón del Monte se puede considerar como la constitución del reino de los cielos que se ha acercado mediante Jesús aquí en la tierra. Exactamente. El Sermón del Monte, y en particular Mateo 5, se considera como una especie de constitución del reino de los cielos, porque Jesús está definiendo cómo se vive bajo el gobierno de Dios aquí en la tierra. Es un llamado a una transformación profunda del corazón y establece los principios y valores que caracterizan a los seguidores de Jesús. Así que sí, es una forma muy acertada de verlo. Y al ver las multitudes, subió al monte y se sentó. Y vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En la época de Jesús, ¿qué significaba ser bienaventurado? En la época de Jesús, ser bienaventurado implicaba estar en una posición de favor divino, es decir, ser bendecido por Dios. No solo era una felicidad superficial, sino un estado de plenitud espiritual, paz interior y aprobación de Dios, incluso en medio de circunstancias difíciles. Era un concepto que reflejaba la gracia y la aprobación divina en la vida de una persona. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dame un contexto del uso de la sal en la época de Jesús y qué lección quería dar a entender a través de esta enseñanza. Por supuesto, en la época de Jesús la sal era muy valiosa por sus propiedades conservantes, ya que ayudaba a preservar alimentos en un clima cálido y evitar que se echaran a perder. También se consideraba un símbolo de pureza y de valor económico, e incluso tenía un papel ritual en algunos contextos. Cuando Jesús dice que sus discípulos son la sal de la tierra, está destacando que, al igual que la sal preserva y da sabor, los discípulos deben tener un efecto positivo y transformador en el mundo, preservando la moral y la justicia y aportando un impacto positivo en la sociedad. La lección principal es que los discípulos no deben perder su esencia ni su influencia. Si la sal pierde su sabor, ya no cumple su propósito. De la misma manera, los seguidores de Jesús deben mantenerse fieles a sus enseñanzas y vivir de manera que reflejen el reino de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero,
y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Qué interesante que en el versículo 17 Jesús menciona que Él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Se puede interpretar que Él llevó la ley a un nivel moral mucho más alto. Jesús, al decir que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, nos muestra que su propósito era profundizar su significado y llevarla a su pleno cumplimiento, elevando sus estándares morales y espirituales. En lugar de simplemente cumplir por la letra de la ley, Jesús enfocaba la intención del corazón, mostrando que la verdadera justicia proviene de una transformación interna. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no excede a la de los escribas y a la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entendiendo que el Sermón del Monte era un golpe directo a la cultura de la época, quiero que me digas cómo era el estilo de vida de un fariseo en la época de Jesús. Claro, los fariseos en la época de Jesús eran un grupo religioso judío muy influyente, conocido por su énfasis en la estricta observancia de la ley de Moisés y las tradiciones orales. Su estilo de vida incluía 1. Rigor en la ley. Los fariseos seguían minuciosamente las leyes mosaicas, incluyendo leyes dietéticas, rituales de pureza y observancia del sábado. 2. Tradiciones orales. Además de la ley escrita, seguían tradiciones orales que complementaban y detallaban la interpretación de la ley. 3. Prácticas religiosas. Eran conocidos por sus oraciones públicas, sus diezmos rigurosos, incluso de hierbas y especias, y su dedicación al estudio y la enseñanza de la ley. 4. Separación del mundo. Se esforzaban por mantener una pureza ritual y moral, lo que a veces los llevaba a un aislamiento de aquellos que consideraban impuros. 5. Autoridad y respeto. Eran vistos como líderes espirituales y tenían una gran influencia en la comunidad judía, aunque también eran objeto de críticas por su legalismo. En resumen, los fariseos eran muy meticulosos en su religiosidad y en su búsqueda de la pureza, pero también a veces caían en un enfoque externo, dejando de lado la verdadera transformación del corazón. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga a su hermano raca será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga insensato quedará expuesto al fuego del infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcílate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcílate pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez te entregue al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuadrante. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudia a su esposa, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su esposa, a no ser por causa de adulterio, hace que ella cometa adulterio,
y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no jurarás falsamente, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Mas sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes bien, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué me puedes decir de las 6 antítesis que se mencionan después del versículo 21 en adelante? Claro, las 6 antítesis que comienzan a partir del versículo 21 de Mateo 5 son un conjunto de enseñanzas en las que Jesús contrapone interpretaciones tradicionales de la ley con un estándar más elevado. Por ejemplo, comienza con el mandamiento de no matar y Jesús va más allá hablando de la importancia de la reconciliación y del control de la ira. Luego aborda temas como el adulterio, el divorcio, el juramento, la venganza y el amor a los enemigos. En cada una de estas antítesis, Jesús muestra que la intención del corazón y la profundidad del amor y la justicia son esenciales, elevando la ley a un nivel más espiritual y ético. O sea que el Sermón del Monte no solamente motiva a actuar bien, sino a empezar con el origen de las acciones, que sería la intención en el corazón. Exactamente, es una enseñanza que va al fondo de las motivaciones internas, buscando una transformación genuina desde el corazón. De esta manera se busca que las acciones reflejen auténticamente el carácter y los valores del reino de Dios. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El versículo 48, Jesús nos invita a ser perfectos, así como el Padre que está en los cielos es perfecto. Quiere decir que en este estado terrenal nosotros podemos ser perfectos en acción, aún con un cuerpo imperfecto. Exactamente. Es que la perfección a la que se refiere Jesús no implica una ausencia total de fallos, sino un proceso continuo de maduración y de alineación con el carácter de Dios. En otras palabras, se trata de un anhelo de crecer en amor, en justicia y en bondad, a pesar de nuestras limitaciones humanas. Es un llamado a esforzarse siempre por reflejar el amor perfecto de Dios en nuestras acciones diarias. Hemos llegado al final de nuestra lectura guiada el día de hoy. Comenta qué fue lo que más te impactó de este Sermón del Monte. Dale like y suscríbete. Hasta la próxima.